Bienvenidos todos entonces a Lecciones de Vida. No olvide Lecciones de Vida, el espacio donde cada día repasamos y estudiamos la palabra de nuestro Señor. Pero en este formato, pues recuerda que estudiamos por bloque y salimos aquí a través de tu canal de YouTube. Bien, olvide que llegamos a ustedes gracias a la bendición de Dios y también con el apoyo de nuestros hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En la dirección general de Vida 104.1 FM, allí está nuestra hermana y amiga Andreina Muñoz. Y en el control técnico, nuestro amigo y hermano Alan Tovar. Y quien les habla, apreciados hermanos, un servidor, su amigo y hermano Dani Zambrano. Es un gusto saludarles una vez más y damos gracias a Dios porque hasta aquí Él nos ha ayudado y Él nos ha bendecido. Bien, olvide que en el contexto de Reavivados por su palabra, para domingo 3 nos corresponde entonces, usted lo puede leer también, Levítico 18 y Levítico 19. Y así vamos entonces nosotros al día con el estudio de la palabra de nuestro Señor. No olvide que es muy importante el que nosotros podamos leer la palabra de Dios. Bien, vamos a orar para iniciar nuestro estudio, queridos hermanos. Querido Dios que estás en los cielos, agradecidos por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Pedimos, Padre Celestial, tu bendición y al estudiar tu palabra pedimos que seas tú hablando a nuestras vidas. Perdona, Señor, nuestros pecados, lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. El Éxodo definitivamente es una de las experiencias más dramáticas y gloriosas del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Y este acontecimiento es el modelo divino de cómo Dios derrotó a los enemigos de los hebreos e introdujo victoriosamente a los israelitas en la tierra prometida. También es un símbolo de la salvación y la redención de Cristo. Desde el punto de vista humano, recuerde que los hijos de Israel no tenían ningún tipo de esperanza. Se encontraban en una situación completamente desesperante, completamente terrible, completamente en caos, en crisis. Ellos, por su condición y su realidad, no podían librarse a sí mismos. Solo Dios podía salvarlos. Y lo mismo ocurre con nosotros y el pecado. Definitivamente, sin Cristo estamos en una situación desesperada y es nuestra realidad a la cual nos enfrentamos. Por eso necesitamos algo más grande, algo más excelso, algo definitivamente que nos pueda ayudar. Y como dice el autor de la lección, necesitamos algo aún más dramático que el Éxodo. Y esto es la cruz de Cristo Jesús y lo que Él hizo allí por nosotros. Lo cierto, apreciados, es que los acontecimientos relacionados con la salida de Israel de la tierra de Gosén, mencionados en Éxodo 12, y rememorados en el Cántico de Moisés, alegremente entonados en Éxodo 15 también, son sobrecogedores y asombrosos. Las señales, prodigios y milagros redentores de Dios alcanzan entonces su apogeo en este contexto. Pero fíjense, a pesar de lo grande de este evento, ni siquiera es comparable con lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, de lo cual el drama del Éxodo fue una mera prefiguración. Así que esta semana también vamos a tener una lección muy, muy importante. Si pudiéramos hacer entonces un esquema rápido de la lección, pues tenemos nosotros la primera parte. Vamos a hablar de la salida de Egipto. Vamos a ver los puntos allí. Por favor, váyanse. Palabras no solamente del pueblo, sino también de Faraón ante la terrible realidad que ocurrió. Vamos a ver el porqué de la consagración de los primogénitos. Luego hablaremos acerca de cuando van por el desierto y llegan al Mar Rojo. Allí cómo se enfrentan a una situación nueva. Y entonces viene lo que tiene que ver con el cruce del Mar Rojo. Atrapados allí en el desierto, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace el pueblo? Y luego cómo el Señor de manera maravillosa abre entonces el mar para que ellos pasen. Y al final, una celebración, el cántico de Moisés, que será, ¿no?, el cántico que los 144,000 cantarán, entonarán
aquellos que serán librados en ese contexto final cuando tengan que enfrentar la marca de la bestia, el sistema de la bestia, momentos antes, y están cayendo las plagas antes que Cristo vuelva y aparezca en las nubes de los cielos y llegue a buscar a su pueblo, donde los muertos en Cristo serán resucitados primero, y si es la voluntad y nosotros estamos vivos, pues seremos transformados para estar con el Señor allí en el aire. Fíjense que Dios avisó desde el principio que la salida de Egipto iba a implicar la muerte, o al menos la amenaza de muerte del primogénito de Faraón. Y ya lo vimos, ¿no? Éxodo 4, 22 y 23. Entonces, para evitar la muerte de los primogénitos y poder sacarlos de Egipto, Dios les había pedido un acto de fe, el rito de la Pascua. Ahora que les estaba conduciendo a un callejón sin salida, era el momento de dar entonces el segundo paso de fe. ¿Cuál era? Avanzar. Y tras el cruzar el Mar Rojo, liberados definitivamente de la esclavitud de Egipto, Israel prorrumpió en un cántico de alabanza a su libertad. Y muy pronto, también nosotros, queridos hermanos y amigos, vamos a entonar y vamos a derramarnos en un cántico de libertad y de gozo por la liberación que el Señor hará cuando venga por segunda vez. Mira, el objetivo entonces central de la lección de esta semana es el Éxodo. El Éxodo es definitivamente la culminación de la liberación divina, donde Dios derrota espectacularmente a los enemigos de Israel y los conduce a la libertad. Y esta lección entonces explora el significado de la Pascua y el cruce del Mar Rojo como símbolos de la redención en Cristo, la importancia de la fe, la obediencia y la adoración en respuesta a la gloriosa victoria de Dios. Pudiéramos plantearnos una pregunta interesante para que podamos nosotros durante toda la semana ir buscando la respuesta en todo lo que vamos a estudiar. ¿Cómo el cruce del Mar Rojo y la Pascua demuestran la poderosa intervención de Dios en la liberación de su pueblo? ¿Y qué lecciones nos ofrecen sobre la fe, la obediencia y la adoración en nuestra propia experiencia de salvación? Vea los elementos: cruce del Mar Rojo, la Pascua. ¿Cómo hablan de la intervención de Dios? ¿Cómo hablan de la intervención de Dios para liberar a su pueblo? Y además de eso, el cruce del Mar Rojo, la Pascua, ¿qué lecciones nos ofrecen sobre la fe, la obediencia, la adoración en nuestra propia experiencia de salvación? Y están implícitos allí, apreciados hermanos. Cuenta una historia de una joven que vivía en un distrito de Lima, distrito de Surco, y allí esta joven enfrentaba una situación aparentemente insuperable. Dice la historia que su familia había caído en una deuda abrumadora, producto de una estafa que los había dejado sin recursos y al borde de perderlo todo. Día tras día, entonces, la angustia allí no crecía, los acreedores los acosaban y las puertas de salida se cerraban una a una. Parecía que no había escapatoria, estaban acorralados, sin ninguna solución humana a la vista. Ana, que es el nombre de la joven, aunque siempre había sido optimista, sentía que su fe tambaleaba. Y se preguntaba, ¿cómo podría un Dios amoroso permitir que su familia llegara a tal punto de desesperación? Y una noche, al borde del colapso, cuenta la historia de Ana, recordó las historias bíblicas de su infancia. El pueblo de Israel atrapado entre el Mar Rojo y el ejército egipcio. Una situación humanamente imposible, y la desesperación de los israelitas resonaba con la suya propia. Ella sabía que humanamente hablando no podía liberarse por sí misma. Y era una situación que necesitaba algo aún más dramático que cualquier solución convencional. La historia del Éxodo, que parecía tan lejana, de repente se volvió dolorosamente relevante. La noche se hizo más profunda y Ana entonces oró, no solo pidiendo una salida, sino preguntando si la fe que se le exigía a los israelitas ante el Mar Rojo podía aplicarse a su propia calamidad. ¿Sería posible que Dios, el mismo que abrió un mar, pudiera intervenir en su situación de deuda y de opresión? ¿Y qué tipo de obediencia o acto de fe se le pedirían a ellos en un contexto tan moderno para ver la salvación que ella sabía que solo podía dar? Ahora le hago una pregunta adicional.
Imagínese que usted está en una situación terrible y recuerda entonces la maravillosa manera como Dios le liberó al pueblo de Israel. ¿Qué haría usted, apreciados hermanos? ¿Qué decisiones tomaría usted frente a esos momentos de situación tan crítica? ¿Por qué la fe es esencial para tomar entonces decisiones correctas? ¿Qué simbolizan la obediencia en momentos de vida y muerte? Y creo que son preguntas no importantes. Ana oró al Señor y encontró la solución. Pero usted y yo, Moisés clamó al Señor y encontró la solución. El pueblo de Dios clamó al Señor, pero también encontró la solución. El primer punto entonces que nos encontramos es la salida de Egipto y el arrepentimiento aparentemente de Faraón. ¿Cómo se produjo entonces la salida urgente de Israel? ¿Y qué nos enseña la conducta de Faraón acerca de lo que tiene que ver con el verdadero arrepentimiento? Y es un punto interesante porque cuando uno ve allí lo que dice Éxodo capítulo número 12, los versículos número 31 al 42, aparentemente, apreciados hermanos, Faraón como que se arrepiente. Pero ¿es eso en realidad lo que ocurrió? La salida de Israel de Egipto entonces se produjo de una manera urgente, bajo la presión del Faraón y de los egipcios. Pero la conducta de Faraón reveló un arrepentimiento superficial, no genuino. Vamos a leer Éxodo capítulo número 12, vamos a leer los versículos 31 al 36. Recuerden, han muerto los primogénitos. Hay gran clamor y dolor en todo Egipto. Todos murieron, desde el primogénito del Faraón hasta del que estaba en la cárcel, hasta la que molía entre las dos piedras, hasta la persona más humilde. Todos los primogénitos de las bestias, todo murió, todo. Dios haciendo juicio contra esta nación terrible, terrible en cuanto a lo que ellos hacían, ¿no? Y también contra Faraón que creía a Dios y contra todos sus séquitos de supuestos dioses que en realidad no les ayudaron en nada. Éxodo entonces 12:31 al 36 dice, hizo llamar Moisés y Aarón de noche y les dijo, salid en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, y id, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándoles prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Y llevó el pueblo de su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en su sábana sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme el mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Vean entonces lo que está ocurriendo allí. La noche de Pascua, el juicio divino fue ejecutado sobre quienes no estaban cubiertos por la sangre. Recuerde lo que dice la palabra del Señor, Éxodo 12, 1 y 2. El ángel le dijo, si ustedes no están cubiertos sus puertas, no están cubiertos los dinteles por la sangre ni las columnas, entrará el ángel y el primogénito morirá. Entonces el castigo alcanzó a toda la familia, desde el faraón hasta los esclavos, incluso los primogénitos de los animales. El orgullo de Egipto estaba por el suelo. Ante este clamor en todo Egipto, ¿qué es lo que hace el faraón? Faraón comienza a darse cuenta de la devastación. Faraón comienza a darse cuenta de lo que en realidad está pasando. Creo que por primera vez en su orgullo reconoce que definitivamente está luchando no precisamente con un dios de algún otro pueblo por allí, está luchando contra Jehová, Dios de los ejércitos, y entonces en su realidad y en su clamor, él llama a Moisés y Aarón y les dice, ¿no? Salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Interesante palabra. Y bendecidme también a mí. Es interesante, ¿no? La petición del faraón a los hebreos cuando les permitió ir a adorar. Y bendíganme a mí, rueguen a Dios por mí. Ahora, ¿por qué pediría eso el rey de Egipto
un presunto Dios en la tierra y entre su pueblo, pues definitivamente parece, ¿no?, que Faraón ha entendido que hay un Dios grande en los cielos. Hay un Dios grande que está luchando y que está liberando a los que ellos tenían allí completamente en esclavitud. Se está dando cuenta que el país entero sufre ahora hasta el límite de lo soportable debido a la terquedad de su corazón, comprendiendo entonces que debía actuar inmediatamente para poner fin a todos estos castigos. Envía entonces a sus principales, mientras que todavía era de noche, para citar a aquellos hombres que para ellos eran literalmente odiados, que eran los dirigentes hebreos. ¿Quiénes eran? Moisés y Aarón. Entonces les dice, ¿no?, váyanse, llévense las ovejas, llévense todo el pueblo, váyanse de aquí. Y la misma Biblia dice que ellos le piden, al igual que el pueblo, que se vayan, porque pensaban que todos iban a morir. Imagínense, mueren los primogénitos, que podían esperar. Los dioses no pudieron hacer nada, no podemos esperar nada. Ahora, fíjense que Faraón pide algo interesante: bendecidme también a mí. Ahora fue completamente la rendición de Faraón. No solo les ordenó que salieran del país inmediatamente y llevaran sus bienes consigo, sino que presentó un pedido a los dos hermanos que ellos difícilmente podrían haber esperado. Las palabras de ellos le habían traído una maldición. Quizás pensaba Faraón, lo veía, y podría ser, decía Faraón quizás en su corazón, que las palabras entonces le trajesen también bendición. Ahora, no hay registro de cómo fue recibido su pedido. La Biblia no nos dice o no nos da algún indicio de qué fue lo que pasó allí en ese contexto, sino sencillamente si Moisés lo bendijo, pero sencillamente fíjense que el corazón de Faraón ya estaba partido, quebrado. Ahora, esta palabra, y bendíceme también a mí, demuestra que ahora Faraón sabía quién era Jehová, el Dios que era más grande que Faraón y a quien Faraón debía haber buscado para bendición. Pero fíjense que ya había pasado la obstinación de Faraón, había llegado su clima, y Faraón entonces llegó a este conocimiento solo cuando fue quebrantado, solo cuando se dio cuenta que su terquedad no le estaba llevando a ningún punto y no le estaba llevando a nada. Faraón entonces había comprendido que el poder de Dios, el poder del Dios de los hebreos, era grande y deseaba de alguna otra manera beneficiarse de él. Sin embargo, ¿cómo podía Dios bendecirlo mientras estaba sumido en la rebelión? Es una pregunta interesante, ¿verdad? ¿Cómo podía el Señor bendecirle si todavía en su corazón había terquedad, el pecado y orgullo? Aunque dio finalmente su consentimiento, no fue por sumisión a la voluntad del Señor, no, sino era por la derrota que había sufrido. Y como buen monarca y como buen estratega militar, pues sencillamente cedió y dijo, bueno, váyanse, mire, va en contra de todo lo que yo, de toda mi voluntad, pero váyanse porque ya no queremos más devastación, ya no queremos más. Entonces, en pocas palabras, él no estaba arrepentido, como luego lo van a revelar sus acciones posteriores. Simplemente, ¿qué era lo que quería Faraón? Detener la devastación que estaba destruyendo a su reino. Ese era el punto. En pocas palabras, Faraón humillado, el pueblo devastado, el pueblo egipcio humillado. Los dioses de ellos no servían para nada. Ahora el golpe había sido muy duro. Faraón entonces le dio permiso a Israel para salir de Egipto ante las trágicas consecuencias de la peor plaga. Y fíjense que les dio permiso porque luego Faraón reconoce que no, ¿cómo vamos a dejar nosotros ir a los esclavos? Vamos a buscarlo. Y usted sabe todo lo que comienza a ocurrir allí antes de llegar al mar Rojo. Y eso demuestra que Faraón pues no se había arrepentido en nada, sino simplemente quería evitar ya terribles más consecuencias para el pueblo egipcio. Entonces, lo que se negó a conceder tantas veces antes, cuando demostró que no le importaba el sufrimiento que sus acciones acarreaban a su nación, pues ahora parece que sí, ¿no? Y parece que sí porque tocó incluso su casa,
tocó incluso su familia. Entonces podemos ver, mis queridos hermanos, comprensiblemente, entonces podemos entender por qué a los egipcios también le apremiaba y dándoles prisa a echarlo de la tierra. El pueblo egipcio también en su clamor estuvo de acuerdo en que los israelitas debían irse, en la medida en que esencialmente pagaran a los israelitas para que se fueran. Y por lo tanto, los hijos de Israel se fueron a toda prisa, tan rápido que no hubo tiempo para dejar que el pan se leudara. Por eso tenían que comer panes sin levadura como Jehová les había mandado. Interesante. Ahora, imagínense por un momento que algunos de los israelitas no siguieron las instrucciones de Dios de eliminar toda la levadura de la casa. Ahora, debido a la prisa de su partida, tuvieron que hacer lo que Dios les había dicho porque Dios arregló las circunstancias para que no pudieran usar levadura. Vea todo el punto interesante que hay aquí. Si usted no hace la voluntad como Dios dice que tenemos que hacerla, pues corremos mucho riesgo. Pero y quizás en algún momento nos equivocamos o cometimos algún error, pues Dios en su ordenar de las circunstancias va a llevarnos a que hagamos las cosas como Él dice. Solamente tenemos que tener fe. Y a veces Dios arregla, ¿no?, circunstancias en las que la obediencia simplemente se hace necesaria, incluso si normalmente no la eligiéramos. Por ejemplo, Dios puede querer que un hombre renuncie a los amigos que son mala influencia, y el hombre descubre que sus amigos lo abandonan primero, por decir algo. Ahora, la pregunta aquí es, ¿obedecemos nosotros al Señor? ¿Hacemos las cosas conforme a su voluntad? Tal y cual como Dios lo había planificado, todo como Dios lo había establecido, se cumplió. Y el pueblo de Israel entonces avanzó. Y Dios había hecho ahora provisión para que los israelitas no salieran de Egipto con las manos vacías, sino con lo que necesitarían para lo que resultó una experiencia mucho más prolongada de lo previsto. Los egipcios dieron a los hebreos preciosos artículos para apresurar la salida de ellos del país. Por otra parte, lo recibido eran salarios negados a los israelitas durante siglos de esclavitud, y seguramente los egipcios consideraron aquello como algo muy módico con tal de sacar a los hebreos de su tierra. Y así lo dice la palabra del Señor. Versículos números 37 al 39. Dice allí, vamos a leer los versículos anteriores, son los versículos 35, exacto, al 36, dice, hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro, vestidos, y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Entonces, ellos despojaron a los egipcios. Es interesante esto, porque definitivamente nos muestra cómo el poder de Dios se cumplió. Los egipcios entonces querían que ellos se fueran. La gente se llevó las masas sin terminar de leudarlas. Tenían que comer durante los siguientes días pan no leudado, o sea, panes sin levadura. Ya se les había dicho que durante 7 días después que participaran del Cordero Pascual debían comer pan sin levadura. Muchos quizás no habían tomado esta orden a pecho o habían hecho planes para cocer pan leudado para los días que seguirían los 7 días de los panes ácimos. Sin embargo, la presión de la necesidad los obligó a contentarse con pan sin levadura, o como se lo llama en Deuteronomio 16:3, el pan de la aflicción. Ahora, fíjense que ellos les dieron, Jehová hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios, los cuales lo atendieron y despojaron a los israelíes, a los egipcios de todas estas cosas. ¿Para qué los despojaron de eso? O sea, ¿cuál era la utilidad de eso? Pues iban al desierto, ¿no? Alguien pudiera preguntarse allí, pero lo cierto del caso es que eso lo iban a utilizar más adelante en cuanto a lo que iba a ser para la construcción, ¿no?, del santuario terrenal. La supuesta sumisión entonces o el arrepentimiento de Faraón no fue algo real, no fue sincero, pues no fue por sumisión a la voluntad de Jehová, sino por la derrota que había sufrido entonces. Faraón no estaba arrepentido, como lo revelarían entonces acciones posteriores,
Simplemente, ¿no? Él quería detener la devastación que estaba destruyendo su reino. Los israelitas, entonces dice la Biblia, versículos 37 al versículo número 39, sí, podemos verlo allí, que salieron, partieron Israel de Ramsés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Y después de 430 años de permanencia en Egipto, tal y cual como lo había dicho el Señor. Salieron con ellos grande multitud, toda clase de gentes, lo que llaman más adelante la multitud mixta, gentes, ovejas y muchísimo ganado. Esa multitud mixta, apreciados hermanos, es bueno de dar este detalle, pues fue la multitud de todas clases de gentes que viendo, ¿no?, lo que había pasado en Egipto, se unieron de una otra manera a los israelitas y salieron. Esta multitud se componía no solo de los que obraron movidos por la fe en Dios de Israel, sino también de un número mayor de individuos que trataban únicamente de escapar de las plagas o que se unieron a las columnas en marcha por pura excitación y curiosidad. Y esta clase de personas fue siempre un obstáculo y un tropiezo para Israel. Pero más adelante veremos allí qué fue lo que pasó. Ellos cocieron sus tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no habían leudado, porque al echarlo fueron los egipcios, no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. Y se destaca, ¿no?, el tiempo que Israel habitó allí en Egipto, que fueron 430 años. Y como lo dijo el Señor, pasado ese tiempo, el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Y es noche de guardar para Jehová por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto, y esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Y Jehová dijo a Moisés: esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubiera circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerán en una casa y no llevaréis de aquella carne fuera de ella, ni quebrantaréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como lo mandó Jehová a Moisés y Aarón. Así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel en la tierra de Egipto por sus ejércitos. Todo se cumplió como el Señor lo había dado. Todo estaba listo. Los israelitas salen después de 430 años de permanencia en Egipto. Y Moisés seguramente había recibido, ¿no?, un entrenamiento años atrás. Recuerde, él estuvo 40 años allí en Egipto, y un entrenamiento que le permitió entonces organizar a este enorme número de personas. Pero si quizás nosotros no lo vemos así, también podemos estar seguros de que el Señor guió entonces a su siervo para que ellos marcharan en el orden correcto. ¿Qué hemos aprendido? Debemos entonces primero discernir entre el arrepentimiento genuino y el motivado por las consecuencias. Faraón no tenía un arrepentimiento genuino, se dejó llevar por las consecuencias. No debemos dejarnos engañar por peticiones interesadas que no provienen de un corazón transformado. Más adelante Faraón actuaría una vez más en su negación de Dios, en su incredulidad y en su dureza de corazón. Y reconocer que Dios siempre provee para su pueblo, incluso en la urgencia y al salir de la opresión. Así que son puntos importantes que deben definitivamente tocar nuestro corazón y llevarnos a entender que al igual que Dios proveyó salida, proveyó soluciones para su pueblo cuando parecía que no se podía, entonces hoy también el Señor puede hacerlo con nosotros, mis queridos hermanos. Seamos sinceros, arrepintámonos de corazón, reconozcamos el poder del Señor en nuestra vida y permitamos que Él nos libere de tantas cosas y seamos ese pueblo que marcha rumbo a esa Canaán celestial. Que el Señor le bendiga. Feliz semana para usted.